Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos iniciando lo que es el tercer diálogo de SEGRU, un espacio que nos ha mantenido conversando la problemática que tiene que ver con los residuos. En esta oportunidad lo que queremos es compartir básicamente dos experiencias, una experiencia nacional que habla de la importancia de las nuevas tecnologías en el manejo de residuos, vinculado sobre todo al nuevo Plan Nacional de Gestión de Residuos, y una experiencia chilena que nos va a compartir el querido Cristian Rojas, que ya lo tenemos por ahí, en donde también poder conocer cómo se manejan, cómo se administran estas nuevas exigencias que intentamos de poner a disposición de las empresas y de los organismos para mejorar la gestión de los residuos en los que trabajamos. En algún momento seguramente vamos a estar aceptando consultas y preguntas. En principio voy a presentar a Patricia, que es miembro del Consejo Directivo de SEGRU, una compañera trabajadora de una empresa de gestión de residuos, como Surugestión, con mucha experiencia en el manejo de sistemas y que ha puesto toda su experiencia de trabajo en función a esta nueva, a este nuevo mundo en el que se ha incluido en el último tiempo. Así que bienvenida Patricia y ya los dejo con ella. ¿También la presentación, por favor? Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá y un gusto poder compartir con ustedes y poder contarles cómo fue que arrancamos nosotros hace más de 10 años con Urugestión a aplicar lo que sé de informática en pos de la parte de gestión de residuos. Soy una convencida que todo se puede informatizar y que efectivamente tenés muy buenos resultados cuando aplicás la informática como herramienta. Y queríamos compartirlo con ustedes para que se saquen esa idea de que esto es algo complicado de hacer. Déjame que lo paso. Bueno, primero, ¿quién soy? Mi nombre es Patricia Marinovic y empecé hace más de 40 años, pero de una forma fortuita. Me fui de intercambio a Estados Unidos por una organización que se llama AFS, y ahí cuando llegué a Estados Unidos habían en lo que vendría a ser high school, que era lo que me tocaba estudiar, habían armado y creado, habían armado y creado el departamento de informática en el año 81, y fui a un estado que era el oeste. Pero bueno, ahí arranqué y me fascinó literalmente la informática y todo lo que es la programación. Éramos un grupo de 7 y terminamos 4 prácticamente con un curso súper personalizado del docente. Volví y como fui con 16 años tuve que terminar el liceo acá en Uruguay
y arranqué a hacer ingeniería de sistemas en una época que no era muy, o sea, estaba en boga, pero no era muy común de que mucha gente lo hiciese. Así que bueno, esas fueron mis primeros acercamientos con lo que es la informática. Pero siempre lo que hice fue hacer algo diferente, darle un valor agregado a lo que son sistemas de gestión, y lo que hice fue siempre personalizarlos al tipo de empresa al cual lo estaba haciendo. Y ese fue mi valor agregado toda mi vida, hace más de 30 años que desarrollo software a medida. Y cuando arranqué en el 2011 con Urugestión, realmente fueron muchas horas invirtiendo, entendiendo cómo es la logística de los residuos, cómo era el tema, cómo se manejaban, cómo llegaba a la empresa el residuo o cómo lo ibas a buscar. Y fuimos mutando todos los sistemas, pero siempre haciéndolo primero en la logística y en lápiz y papel. Yo siempre tenía un contador, jefe de una empresa grande que trabajé muchos años y que sigo trabajando, pero no con él, que me decía, tenés que saberlo hacer a Faber 2. Y bueno, se sigue aplicando hoy día esa teoría en el desarrollo de software. ¿Cómo se puede aplicar la tecnología en la gestión de residuos? En la Cámara de Gestores de Residuos nosotros tenemos de todo tipo de empresas, desde las empresas muy grandes, de las cuales ya todo esto está resuelto, a las empresas chicas y medianas de todo porte y tamaño. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de las empresas lo que tienden a hacer es a saber las cosas, como yo digo, las 4 cosas básicas. ¿Quién me debe? ¿A quién debo? Y caja y bancos. Esas son las 4 patas que básicamente el desarrollo de software se dedica en los sistemas de gestión. Pero la informática es aplicable a muchísimas otras partes, o sea, a toda la cadena productiva, porque más allá de que nosotros somos gestores, hacemos una producción, una mini producción. El tema es que nosotros tenemos que sacarnos el paradigma de que siempre la producción es meramente poner materia prima y sale un producto terminado. Eso es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza, de que no es solo eso. Existe un proceso productivo del cual vos entras un residuo de un generador y sale uno o más productos. Esto es al revés de lo que es la producción común, que entran muchas materias primas y sale un producto terminado. Bueno, esto es, entra un producto y salen muchos subproductos que muchas veces tienen hasta distintos destinos. Entonces, todo eso te genera una habilidad de lo que es el residuo, el sistema que hoy día tenemos. Nosotros desde el retiro del cliente hasta la disposición final, nosotros les llevamos todo el control de esa trazabilidad. ¿Y qué es lo que genera esto? Una charla. La transparencia, total transparencia, y genera confianza al generador. Porque vos le estás diciendo continuamente dónde está su producto, qué es lo que hace, qué es lo que hiciste con él. Y me pusiste la otra, me pusiste la anterior. No. Me fuiste al carajo. Listo. No toco. Pero una parte importante, que también fue una de las cosas que nosotros aprendimos durante todo este tiempo, es que genera datos. No es lo mismo llevarlo en una planilla Excel que llevarlo en un sistema. Hubieron tomas de decisiones que nosotros hicimos de acuerdo a los datos que se fueron generando con los años. Y fuimos como mutando la empresa hacia un giro y hacia otro, generando y estudiando los datos que se generaron durante años.
Y eso es importantísimo, porque te ayuda para la toma de decisiones. Bueno, pero ¿cómo se implementa? Porque todo este cupo, todo el mundo tiene el miedo de cómo se implementa y qué costo tiene para la empresa. Obviamente, que es lo que les repito, para las empresas grandes esto ya está resuelto, y ya tienen, en el caso de Teima, ya tiene el chip adentro del contenedor que le avisa si está lleno, si está vacío, si está en qué etapa está. Pero para las empresas Olaisa, que tiene un sistema muy grande, increíblemente las vueltas de la vida, en la primera empresa que trabajé en mi vida, que fue Ingeniería de Sistemas desarrollando software de gestión, le hice el sistema de compras y el sistema de sueldos a Laisa. O sea que estamos hablando de 30 años, pero es increíble las vueltas de la vida, ¿no? Pero bueno, hay empresas chicas que todavía no tienen implementado eso. Lo más importante es que arranquen a hacerlo a papel y lápiz, como les decía. Tienen que diagramar el diagrama de flujo de datos y de información, lo tienen que hacer a lápiz y papel. Y ver efectivamente cuáles son los puntos claves de los cuales necesitan efectivamente controlar. Algunos es una parte, otros es otra parte, los que se llaman los key points, o sea, los puntos claves y la llave del negocio. Cada una de las empresas gestoras tienen distinto tipo de habilitación y distinto tipo de proceso. Bueno, eso lo tienen que tener claro ustedes. Realmente el proceso productivo existe y realmente se puede informatizar absolutamente todo. Y tienen que poder llegar primero a saber qué es lo que quieren controlar, para después implementarlo. Y no es tan caro de implementar, que es caro y barato. No necesitan un super servidor, simplemente tienen que tener un servidor, un PC potenciado con una buena memoria y hacer una red interna. La parte de hardware no es tan difícil de implementar. Lo que sí tiene que saber la persona que esté programando es saber el proceso y entenderlo el proceso. Que no es fácil el proceso nuestro, porque tiene muchos bemoles, tiene muchos controles, y cuanto más controles tienen que entender la logística de por qué razón se tienen que hacer así. Pero eso es en general en todo, o sea, las cosas no es hacerlas porque tienen que serlo, que la persona que programa tiene que entender lo que está haciendo. Y bueno, ¿cuánto cuesta todo esto? Porque eso pienso que es la parte más que les importa a ustedes y que van a tener que ir pensándolo. Como toda inversión tienen que hacer un análisis de costo-beneficio. Obviamente que para muchos comprar una máquina nueva o comprar un camión nuevo les es más rentable que comprar un software o comprar, un equipamiento. ¿Qué sabes? ¿Cómo te va, Pablo? Me parece que hay un señor hablando por teléfono. Ajá. Ajá. Si te podés silenciar. Sí. ¿Listo? Sí. Bueno, gajes del oficio y la parte son cosas que pasan. Bueno, les contaba que no es tan oneroso comprar una PC hoy día y tenerla como si fuese un servidor. No tienen por qué comprar un servidor, aunque hoy día bajaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. No me toques, por favor, porque te voy a pegar. Para una empresa mediana como Nugestión no fue necesario comprar un equipamiento, tenemos un PC y de los cuales todos accedemos en forma local, y tenemos un par de accesos remotos, pero no trabajamos con Terminal Service. Para los que saben algo, no trabajamos con un servidor, con
No. Listo. Toda implementación lleva su tiempo de adaptación y de capacitación a todo el personal. Lo que yo le recomiendo a todas las empresas que le he hecho software y le he instalado sistemas es que se fijen mojones y que no traten de subir el Everest de una, sino que suban al Cerro de Montevideo y después vayan escalando cada vez más. Pero no se fijen metas inalcanzables y tienen que capacitar mucho y acompañar al grupo de personas y que se tienen que acostumbrar a trabajar de forma diferente, de forma más... tienen que fijar una operativa y entrar a hacerlo funcionar, pero de a partes. No hagan todo juntos porque no lo van a hacer y no se va a lograr y la gente se desilusiona. Entonces, eso es lo más importante. Tuve la señal, se cayó. ¿Cómo? Se cayó la señal. Ahí voy. Estamos teniendo algunos problemas con internet, estamos volviendo a la comunicación. ¿Entendido? Sí. Bueno. ¿Me dejas pasar para el otro? Bueno, pero principalmente, ¿qué es lo que brinda es tener un software de gestión? Más allá de esto, por favor. Te brinda transparencia no solamente para el que está haciendo el trabajo, así sea transporte solamente, brinda transparencia al generador del residuo. Y eso es lo más importante, porque cualquier problema que tenga futuro, vos tenés herramientas dentro del sistema como para decir qué pasó con ese residuo, cuándo se hizo, dónde terminó, cuál fue el destino, y tenés la documentación apropiada como para poder brindarle toda esa información frente a una auditoría, frente a una inspección de DGI, frente a una inspección de Dinama si lo hubiese, de INASEA en este momento. O sea, siempre tenés forma de vos de explicar y de justificar con documentación. Más. Esto. Y lo más importante es la trazabilidad que vos le estás dando a toda la gestión. Y los datos para poder tomar decisiones. Repito, los datos son fundamentales y son fundamentales para tomar decisiones a futuro. Muchas veces uno no se pone a sumar a mano, ni se pone a sumar, ¿entendés? Las planillas Excel, porque no tenés forma. No hay forma de historizar años de planillas Excel o de documentación a mano. Bueno, esto te puede hacer hasta una georreferenciación. Podés, para las empresas bolqueteras, decir, bueno, ¿a qué zona nosotros le trabajamos más de Montevideo o de donde sea? No tenés forma de hacerlo si no tenés los datos realmente pasados. Y no cuesta tanto y no lleva tanto tiempo hacer eso. Y bueno, esto es la vedette que tenemos que tener en cuenta todos los gestores de residuos, es que esto realmente se nos viene. El tema de la trazabilidad se viene, el tema de la trazabilidad va a ser obligatoria, entonces es mucho más saludable para la empresa
arrancar desde antes y arrancar a empezar a trabajar de forma diferente. Si empezás antes y empezás a acostumbrar a todos, porque se necesita a todos los actores de la empresa para llevar esto a cabo, empezar a trabajar de esta otra forma operativa diferente. Y eso aseguras, según la ley de residuos que se va a poner en vigencia este año seguramente, la trazabilidad para todos los actores, para el gestor, para el generador y para el Ministerio de Vivienda, para el Ministerio de Trabajo, porque tenéis todo documentado de lo que hacen, de lo que no hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen. O sea, tenéis todo resuelto llevando la trazabilidad. Pero más allá de todo eso, que es una cosa que también hay un punto que a mí me interesa que entiendan, la informática es una herramienta. Y como toda herramienta, se tiene que saber usar primero y saber para qué sirve, para qué se necesita. O sea, si yo te doy una herramienta, una fresa, y no tenés idea, bueno, no sirve para nada, literalmente. No es mágica la informática, no es mágico la computadora y no es mágico un sistema. Es muy útil, pero no es mágico. Esto requiere de mucho tiempo, requiere que la gente se sienta a pensar cómo se quiere llevar y requiere horas de trabajo previo de diagramación. Si no, no sirve para nada. Es una hermosa máquina de escribir, más prolija que lo que puede llegarse a escribir a mano. Pero así funciona. No piensen de que esto les va a solucionar la vida. Es una herramienta que la tienen que usar y la tienen que saber usar. Así que les agradezco y estoy abierta para todas las preguntas que tengan para hacer, y estoy disponible siempre. Me encuentran en el SEGRU y les puedo ayudar en lo que quieran. Muchas gracias por la atención. Bueno, gracias Patricia. Esto, como decía Patricia, son nuevas exigencias que vienen dentro del plan de gestión. SEGRU viene atendiendo atentamente la demanda de INASEA de poder en este año tener por lo menos algunas corrientes de residuos con una trazabilidad en cuanto a GPS de los transportes. La eliminación del papel en los remitos y el pase de los remitos a electrónicos. Todas estas cosas que aparecen como demandas, sabemos que impactan mucho más en las empresas pequeñas que en las empresas grandes, que quizás muchas de ellas ya han tenido o han optado por este sistema de control de la trazabilidad. Por lo tanto, SEGRU está dispuesta a acompañar a estas empresas que no lo tienen o que no lo han pensado, a analizar ese desarrollo, analizar esa posibilidad, acompañar en la búsqueda de financiamientos para que estos procesos de inversión no sean tan costosos. El Ministerio de Industria cuenta con recursos para poder acompañar estas inversiones. SEGRU está en condiciones de respaldar las presentaciones para la búsqueda de estas financiaciones. Esto para nosotros es un desafío como gremial. Estamos tratando de vincular a las empresas que ya tienen experiencia, que ya conocen, que ya han caminado en esta línea, para que todos podamos manejar, empresas pequeñas y empresas grandes, la misma tecnología, y que esto favorezca a la trazabilidad de la gestión de los residuos, que es como el objetivo primordial de SEGRU. En esto de los diálogos hemos buscado como esta comparativa, en decir, bueno, ¿qué pasa en Uruguay? Como decíamos, en Uruguay hay empresas chicas que carecen de este tipo de tecnologías, algunas empresas grandes la tienen y la utilizan muy bien, pasan a ser exigencias, y desde ahí es donde empezamos a compartir y a escuchar cómo se vive, cómo trabajan en otros países con estas normativas, cómo se organizan y cómo se llevan adelante, también desde otras gremiales. Saludamos a Cristian Rojas de AEPA. AEPA es la Asociación Nacional Chilena que trabaja en la gestión de residuos. Te damos la bienvenida, Cristian, y te compartimos ya el audio para que puedas saludar. Ok, gracias Lourdes.
Buenos días a todos y feliz de poder compartir la experiencia y el estado del arte que hay en Chile respecto al tema de los residuos, ¿ya? Yo no sé cómo, voy a tratar de explicar y ser bastante práctico y simple en poder comentarle lo que estamos viendo aquí en Chile con respecto al tema de los residuos, ¿ya? Bueno, en Chile se manejan cerca de 20 millones de toneladas de residuos, se generan, donde cerca del 3% de esas 20 millones son residuos peligrosos, hablemos así. Estoy hablando de residuos peligrosos de sólido y líquido, desde los aceites lubricantes usados, las baterías fuera de uso, así como también algunas sustancias como los residuos peligrosos sólidos, que son los acompañantes de los procesos de mantención o los procesos industriales, ¿ya? Además, de esos 20 millones también existen más o menos 4 millones perdón, 4%, hay una persona que abre un audio. ¿Ahora sí? Sí, bueno. Cerca de 4% de los 20 millones son residuos asociados a las plantas de tratamiento de riles o de residuos líquidos o de agua servida. Y el restante de 93%, 94% está relacionado con lo que son los residuos sólidos urbanos o los residuos sólidos industriales asimilables a los residuos urbanos, donde se descomponen, se puede decir así, en 50% orgánico, cerca entre el 40 y 50% residuos orgánicos, y el otro 50% en diferentes tipos de residuos que son reciclables, como los envases y embalajes, los plásticos, los cartones, los vidrios, aluminio, etc. Que eso se puede decir así, envase y embalaje. La verdad que estaba escuchando atentamente el tema de la presentación de la profesional hace poco, que estaban hablando de la trazabilidad y la importancia de la trazabilidad, y es algo sumamente, extremadamente importante. O sea, aquí en Chile, desde el año de hace 10 años o 20 años atrás, el Ministerio de Salud cuenta con una plataforma o cuenta con plataformas que son sistemas que las maneja el Estado, lo cual clasifica, se puede decir así, a los generadores de residuos, ya sea industriales o algunos establecimientos de alto nivel comercial, que si son generadores de residuos peligrosos o residuos no peligrosos, ¿ya? Cada una de esas clasificaciones tiene, se puede decir, un sistema individual. Uno se llama SIDREP, Sistema de Registro de Residuos Peligrosos, y otro se llama SINAER, Sistema Nacional de Registro de Residuos No Peligrosos, ¿ya? Entonces, cuando una actividad económica o establecimiento económico, ya sea una industria, ya sea de gran magnitud o pequeña magnitud, e incluso un centro comercial, tiene que, en función de su actividad, presentar todos sus antecedentes para poder definir su impacto la generación de diferentes tipos de residuos. Y así se identifica, se ve el tipo de actividad que es, y si genera residuos peligrosos, se le entrega un código y entra en un sistema manejado por el Ministerio de Salud llamado SIDREP, y si es residuo no peligroso, un sistema llamado SINAER. ¿Qué es lo que es eso? Todo ese sistema o toda esa metodología sistemática del Estado de Chile ha sido en las últimas 2 décadas, o sea, desde de la última década, el año 2020 alrededor así, hasta el 2022 actualmente. El gran tema es que el 2016 nació una ley REP, una ley de responsabilidad extendida del productor, que fue impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, el cual dijo, mira, ahora, independiente que los queremos declarar y registrar, ahora queremos nosotros intentar de impulsar la economía circular para que existan diferentes tipos de establecimientos que puedan desarrollar la economía circular. Por lo anterior, necesitamos que el Ministerio de Medio Ambiente genere un sistema paralelo que se llama RETC, Registro de Emisiones, Transferencia Contaminante, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente en el fondo? Ahora, toda la información de los establecimientos tienen que, se puede declarar toda la cantidad de residuos que ellos generan, tanto desde las emisiones atmosféricas, desde los residuos líquidos, hasta los residuos peligrosos o los residuos no peligrosos. Eso es una transformación que se está viviendo en los últimos 4 años.
¿Por qué digo que transformación que se está viviendo en los últimos 4 años? Porque el sistema que se utilizaba antes de la ley de responsabilidad extendida del productor permitía algunas elusiones o evasiones de declaraciones de residuos, ¿ya? Porque de cierta manera había muchas actividades económicas que no estaban obligadas a entrar a declarar al sistema. Por lo tanto, se hablaba de una declaración voluntaria, o sea, en el fondo del 100% de los residuos, un porcentaje menor de la actividad económica declarada de forma obligatoria, y el otro gran porcentaje se hacía voluntaria. Bueno, lo que vino a hacer la legislación chilena, en el fondo la REP y todo, es a reforzar esto y generar la obligación de toda actividad económica a que tiene que declarar los residuos que genera, desde un establecimiento de un colegio hasta lo que significa una industria celulosa, por ejemplo. Entonces, eso es sumamente importante, porque al unirse el criterio del Ministerio de Salud y al unirse, las plataformas del Ministerio de Salud y al unirse las plataformas del Ministerio de Medio Ambiente, están desarrollando todas las bases para generar la contabilidad ambiental, que se llama, que viene previa a lo que es las finanzas climáticas, que viene a futuro. Entonces, todos hablamos acá de la contabilidad económica, es cuánto tú como empresa generas, como dijo la colega, cuánto ingresos, cuánto facturo, cuánto gasto, y eso genera una actividad, una contabilidad económica para ver las finanzas tradicionales. Aquí lo que se está buscando es desarrollar una contabilidad una base contable ambiental, ¿ya? Para poder generar la base sólida para después diseñar lo que son las finanzas climáticas o el premio por las acciones climáticas, etcétera, que todo esto se está generando y se está conjugando para poder generar una industria, se puede hacer un desarrollo más sostenible, ¿ya? Entonces, no sé si si me están entendiendo, pero ¿ah? No, es que no escucho a nadie, pero si me están entendiendo ya. Entonces, clarísimo, qué clarito esto. Ya, lo más, gracias. Es otro paradigma de los números. O sea, nosotros estamos acostumbrados a las finanzas de la plata. Bueno, Sí. esto empezó a generarse desde el 2015 en adelante, otro tipo de economía y de forma de evaluar y de valorar la plata. Correcto. Entonces Bueno, tenemos que empezar a trabajar diferente. sí, bueno, nuestro país ahora acaba de firmar el viernes pasado Escazú, que eso habla mucho del tema de la justicia ambiental, ¿ya? Sí. Donde las grandes compañías y las multinacionales van a estar obligadas, de cierta manera, a hacer los máximos esfuerzos por elevar el desempeño sanitario y ambiental, que finalmente va a impactar de forma positiva en todos los chilenos y los recursos naturales. Y por otra parte, también este Escazú, de cierta manera, habla y genera mayor transparencia en lo que son las políticas de Estado, o en la toma de decisiones de las políticas de Estado. Claro. Por ende, tenemos las dos puntas que se está enfocada a elevar el estándar de todo lo que es materia sanitaria, ambiental, de trazabilidad, de declaración, de probidad y transparencia también. Porque, de cierta manera, es la única forma de que cambie el sistema para que podamos impactar de forma positiva en la mejora de calidad de las personas. O sea, hoy día las generaciones jóvenes, yo tengo 3 hijos, por lo menos de 11 a 4 años, de cierta manera ya no están muy interesados en que le dejen hectáreas y hectáreas de bosque para ellos, dinero en Estados Unidos, ni tampoco 5 edificios que estén a su nombre. Lo que ellos quieren es poder tener una calidad de vida, o sea, poder disfrutar, poder vivir, en el fondo, sí. Vivir para poder disfrutar. Y lo que está pasando aquí en Chile es ese cambio que estamos, ese remesón, se puede decir así, que se está viviendo, que se necesita y que es necesario. Entonces todos los empresarios, bueno, yo no me presenté, pero me presentó Lourdes, todos los que integramos esta industria sanitaria, ambiental, y que llevamos años en este tema, por lo menos yo tengo 44 años y desde los 6 años partí arriba de los camiones limpiando fosas sépticas, o sea, toda mi vida he estado relacionado con los residuos, o sea, nací en los residuos, crecí entre medio de los residuos, también me eduqué gracias a los residuos y de cierta manera soy un amante de los residuos, un agradecido de los residuos,
pero toda mi vida toda esta experiencia me ha generado y me ha dado una visión diferente de cómo esta industria es una industria demasiado estratégica para la humanidad. O sea, se tiene que desarrollar correctamente. ¿Ya? Es como la medicina. O sea, la medicina cuida a las personas, nosotros cuidamos a los recursos naturales de cada estado. ¿Ya? Somos como los médicos, se puede decir. Entonces, bueno, no sé si le gustaría hacer preguntas. Yo creo que es súper bueno que hagan preguntas de Uruguay y de cierta manera, si ustedes quieren consultas relacionadas a cómo se manejan las plataformas acá, en qué están las empresas actuales, lo que quieran. Viste, hay alguien que, Gabriel, que habla sobre si hay, frente a mucha trazabilidad, si no hay leyes suficientemente estrictas para evitar que muchos residuos peligrosos acaben en celdas de seguridad, si hay mejores tratamientos de eso. Ahí hay como una pregunta y te dicen cómo ves esto como parte de la EPA. A ver, voy a ser bien sincero y autocrítico. Yo creo que hay que ser súper autocrítico para poder mejorar. Y en los últimos 30 años o 40 años, nosotros en materia sanitaria ambiental, si bien lo hemos hecho de manera, el gobierno, los estados en realidad, más que el gobierno, los gobiernos pasan, pero los estados quedan, se ha hecho de una manera relativamente correcta. El problema más complejo que se está dando es que toda la infraestructura y el desarrollo de la infraestructura que se implementó en los últimos 20 años, relacionado con el tratamiento y valorización de residuos, ya sea peligroso o no peligroso, tuvo un diseño, de manera, se puede decir así, no tan adecuado. O sea, no consideró de manera profunda el diseño de una infraestructura que considerara variables tan importantes como ubicarse en un uso de suelo adecuado, en un lugar adecuado industrial donde esté lejos de las comunidades para evitar los conflictos. Por ejemplo, tampoco se desarrollaron mucho lo que significa la parte de ingeniería. O sea, no hay mucha ingeniería de detalle, ingeniería conceptual, básica, de detalle, balance de masa, balance de energía, modelamiento de emisiones, diferentes temas que a veces a una planta puede tener un sistema de tratamiento de tal manera que puede hacer, el remedio puede ser más malo que la propia enfermedad, porque tú tratas el residuo, pero mediante un proceso que es más contaminante. ¿Me entienden? Como por ejemplo lo que pasó acá con ciertas tecnologías de algunos tipos de residuos. ¿Ya? Entonces, hoy en día, la autoridad sanitaria y la autoridad ambiental se está dando cuenta que la infraestructura que existía no es la adecuada o no está correctamente instalada. Y esa infraestructura, al transparentar la información de los sistemas y analizarla, cuando entró Medio Ambiente con Salud, se dieron cuenta también que la instalación, la infraestructura que existía en Chile, correctamente instalada, o adecuadamente, o lo más adecuado, no era más que el 7%. Por lo tanto, hay un 93% por desarrollar en Chile. ¿Me entienden? Entonces, la gran reflexión que se está haciendo hoy día es decir, bueno, ahora las autoridades tenemos, y la legislación tenemos que exigir de que todos los proyectos nuevos que ingresen tienen que dimensionar y tienen que medir su impacto, y tienen que transparentar y hacer bien los proyectos. Por lo tanto, de cierta manera, respondiendo a la respuesta de ello, todo este contexto es para responder la consulta, aquí muchos residuos terminan en celdas de depósito de seguridad. ¿Me entienden? Y muy pocos residuos terminan valorizándose correctamente. Y muchas grandes compañías, de cierta manera, valorizan parte del residuo. Voy a poner el caso, por ejemplo, de lo electrónico. Aquí tenemos un celular electrónico o un computador. Al final del día se dice que se trata y valoriza, pero se saca el 1% del material precioso. Y el 99%, que es plástico o que son otros materiales, termina guardado en una bodega en algún lugar donde después la dejan por ahí y mágicamente o se desaparece o se incendia.
¿Me entienden? Entonces, por eso es tan importante la trazabilidad. La trazabilidad tiene que llegar hasta incluso los generadores y los valorizadores. O sea, nosotros, como plantas, los que tenemos plantas de valorización de residuos peligrosos, tenemos que constantemente declarar lo que ingresa como residuo y lo que valorizamos. ¿Me entiendes? Porque tiene que ser todo cuadradito. En eso está trabajando hoy el Estado chileno porque tiene una gran falencia, tiene una gran falla. Y esa gran falla es la reflexión que se está abordando ahora. Y nos estamos dando cuenta que hicimos una ley REP súper bonita, muy teórica. Estamos haciendo decretos supremos para implementar la ley REP de cada corriente de residuos, de neumáticos, aceite lubricante, baterías fuera de uso, envase y embalaje, residuo electrónico, pero resulta que no tenemos capacidad instalada para procesarla. Entonces, los que hicieron la ley, que son más políticos, y lamentablemente en Chile no escuchan mucho a los técnicos, de cierta manera les tratamos de decir que las metas no podían ser tan altas, sino que tenían que ser graduales, porque iba a existir, se puede decir así, un sobrestock de residuos, y al final del día íbamos a tener, íbamos a pillarnos con una tremenda ola, y justo cuando llegue la ola, va a tocar el cambio del gobierno que viene, por ejemplo. Ahora hubo un cambio de gobierno y viene la REP, se implementa la envase y embalaje, pero no hay capacidad para poder tratarlo. Entonces se puede caer en una línea delicada de lo que significa el greenwashing o el lavado de imagen. Oye, mira, yo multinacional estoy reciclando, pero cuando se destapa la trazabilidad, se da cuenta de que no es tan así, no se hace correctamente el tema. Eso es como lo que está pasando en Chile. Perfecto. Tenemos Luis Horta ha pedido la palabra. Luis, te contamos que al inicio de la conversación te nombrábamos como ejemplo de este modelo tecnológico de trazabilidad, de empresa que ha tenido la posibilidad de desarrollar estas tecnologías y ser de alguna forma Pionero. un pionero que invita al resto a caminar. Así que bienvenidos y te cedemos la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, también por la referencia. Muchas gracias, Cristian. La verdad que es súper interesante siempre escuchar un poco las experiencias de otros países y, bueno, y ver cómo vamos transitando nosotros justamente por la mejora de las operaciones. Yo quería consultarle a Cristian porque un poco la realidad acá en Uruguay es que los distintos gobiernos departamentales principalmente nos exigen a las empresas una trazabilidad con los camiones, con los GPS y demás, pero no hay nada integrado. Tú comentabas, Cristian, de que a nivel de generadores se tienen que dar de alta en un sistema, después en función de si es un residuo peligroso iba por un canal, si era un residuo no peligroso iba por otro. La consulta es cómo se integra eso con las empresas operadoras, ¿no? Me imagino que también debe haber una alta de empresas operadoras, ¿no? Donde de alguna forma ese sistema también asigna lotes para justamente ver quién opera esos residuos que los generadores se dan de alta diciendo que quieren gestionarlo, y después debe haber también una alta o un registro también de destinos, ¿no? Como puede ser toda empresa, que son tratadores, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿cómo se interactúa esa visión desde el generador que declara que tiene un determinado volumen de residuos a generar, y después cómo el sistema va articulando con los operadores que hacen, por ejemplo, la parte logística, los operadores que hacen la parte de tratamiento, y cómo se hace todo ese balance de masa para asegurar que la trazabilidad, de alguna forma, todo lo que se declara a nivel de generadores tiene un tratamiento o un manejo adecuado y conforme a la ley, ¿no? Sí, mira, Luis, los sistemas, de cierta manera, lo que comenté de residuos peligrosos y no peligrosos, cuando un generador se le asigna un código a cada uno, ¿ya? Se le asigna un código al generador, se le asigna un código al transportista, se le asigna un código al destino final o al valorizador destino final. Y se declara, o sea, cuando un generador declara en el sistema, tiene que declarar hacia dónde va, hacia qué punto va, hacia qué destino final va,
y también declarar quién lo transporta. Y el transportista tiene que estar autorizado para poder transportar. Entonces, el generador abre el sistema, declara, ¿cómo se llama? Declaro que voy a transportar 2 toneladas, declara con el nombre de la planta de destino final, y el transportista, cuando se abre esa declaración, el transportista también tiene que inscribir al transportista con el código que tiene, ¿ya? Ese es el sistema de salud del MinSal, Ministerio de Salud de Chile, ¿ya? En este caso, los operadores logísticos o las plantas de tratamiento de valorización, el Ministerio de Medio Ambiente les exigió acreditarse como REP, como gestor REP, como gestor de residuos. Entonces tuvieron que presentar todos los antecedentes de la permisología sanitaria y ambiental al Ministerio de Medio Ambiente para que fueran autorizados, y el gestor REP en el fondo ya está autorizado, está mapeado, se puede decir, está seteado por la nueva entidad, que está un poquito más macro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema que hay en Chile hoy? Es que lo que se declaraba por un sistema, el sistema de MinSal, del Ministerio de Salud, el antiguo, o estos dos que te nombré, no cuadra con lo que tiene el sistema de medio ambiente. ¿Me entiendes? Hay una diferencia. O sea, por ejemplo, se decían que una empresa declaraba X, 10, por decirlo rápido, 10, o N empresas declaraban un cierto volumen de residuos, pero los que llegaban a destino final eran menores que eso. Por lo tanto, había un descuadre. Y en el camino se desviaban los residuos y nadie sabía dónde estaban. Porque los transportistas también llegaban, entonces se utilizaba mucho, se puede decir así, lo que se llama acá como el limpiar los residuos. O sea, una empresa decía, mira, declaro 4, por ejemplo, pero 2, voy a hacer con el aceite usado, por ejemplo, con aceite lubricante usado, declaro 10 toneladas que se me llevó mi transportista de residuos, pero resulta que el transportista de residuos autorizado, que invierte, que hace las cosas bien, se lleva 5. ¿Me entiendes? Pero los otros 5, el mismo generador los vende al mercado negro. ¿Ya? Y por ejemplo, el aceite usado se utilizaba acá antes para poder alimentar calderas de hornos de pan. ¿Me entiendes? Cosas así. Entonces lo que se está haciendo hoy día es una revisión acá completa. pasa lo mismo. Acá pasa algo parecido a veces. Sí. Es un poco la realidad. Y una repregunta para capaz que ayudarte a terminar la respuesta. ¿Es posible que, por ejemplo, de que si varios generadores eligen, por ejemplo, a la empresa tuya que tiene habilitada una determinada capacidad, el sistema la bloquee? Por ejemplo, tú tienes un autorizado para tratar, no sé, 100 toneladas por día. Si hay varios generadores que suman, a ver, 3 generadores que quieren tratar contigo 50 toneladas, cuando el tercero se loguea y quiere indicarte a vos como destino, ¿hay un control de ese tipo o puede en definitiva elegirte y gestionarlo contigo? No, no hay. Es una muy buena pregunta, es un muy buen alcance, muy bueno, porque el problema de eso, ¿por qué no? O sea, no existe, Luis, aquí en Chile ese control o ese indicador, no está esa metodología o esa lógica del sistema. Ahora, es muy buena tu pregunta o tu complemento, porque resulta que el problema, como te comenté yo antes, de todas las instalaciones que existían, era que no se sometieron al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, hacían el mínimo esfuerzo en inversión, ¿ya? Sacaban una permisología por una capacidad mínima de tratamiento, decía, mira, si yo soy chiquitito, soy pequeño, por lo tanto, estoy capaz de tratar 30 toneladas al mes, entonces le daban un permiso sectorial, que se llama, y pasa por el Ministerio de Salud, pero resulta que después, como había un descontrol, él se trataba más de 30, 50, 60, 70, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que va a cambiar ahora. Por eso es tan importante que todas las empresas que tratan y valorizan residuos ingresen a un sistema de evaluación ambiental que dimensione sus capacidades, como también su impacto y como también sus procesos. ¿Me entienden? Porque tenemos que desarrollar una industria sostenible en el tiempo y no cometer el mismo error
de industrias anteriores. Entonces, yo siempre hago la analogía como cuando en el año 1960 acá hubo un terremoto en Valdivia, el gran terremoto de Valdivia, donde se cayó todo Chile. ¿Me entiendes? Entonces, ahí los profesionales de la construcción o los ingenieros y arquitectos se reunieron y hicieron una norma nueva. Y esa norma tenía que definir los estándares para poder asegurar la sostenibilidad de la industria de la construcción. Y hoy día hemos tenido terremotos de casi 10 grados 10 y no se ha caído nada. Entonces nosotros lo mismo, los profesionales y los empresarios y las personas que trabajamos en este mundo tenemos la responsabilidad y la obligación por nuestros hijos y por nuestras futuras generaciones de hacer nuestro diseño y nuestro trabajo bien. Si hacemos las cosas de forma correcta, como consecuencia va a venir el resultado económico. Pero no hay que tratar de hacer el camino corto acá, porque es como que pedirle a un médico que haga el mínimo esfuerzo para salvar a un paciente, o a un hospital que tenga el estándar mínimo para poder atender a la salud de las personas. No se puede eso, no se puede. Solamente eso es. No sé, Luis, si tenés alguna otra pregunta. No, perfecto, gracias Cristian, clarísima tu respuesta y realmente capaz que remarcar que estamos transitando situaciones similares y que obviamente los ejemplos pueden ser replicables acá en Uruguay también, así que digo, está muy bueno la visión y la experiencia de ustedes para que nosotros también podamos ir acortando el camino en el buen sentido de la palabra, no como lo decías tú, que coincido 100%, sino aprender de la experiencia de ustedes y de otros países para poder encontrar soluciones más rápido adecuadas, ¿no? Así que muchas gracias, la verdad que muy buena la respuesta. Cristian, está con nosotros el representante de la Comisión Ambiental del PICNT, muy preocupado siempre por los temas laborales, problema que también a Segru lo ha tenido ocupado y preocupado en los últimos tiempos. Estamos trabajando con Ramada y con el PICNT para trabajar todo el tema de lo que es la inclusión. Les cuento que Cristian es cuarta generación de recolectores. He escuchado la historia de Cristian y es muy conmovedora porque de hecho sus abuelos ya trabajaban en este rubro, por lo tanto conoce y ha crecido, como él decía al inicio, en el rubro de la gestión de residuos, pero también ha vivido su familia lo que ha sido la informalidad. Y la pregunta es cómo se enfoca, Cristian, la ley chilena en cuanto a la generación de puestos de trabajo y a la dignificación del trabajo de los clasificadores. Buenísima pregunta. A ver, acá se hizo una ley, o sea, en la ley están considerados los recolectores base. Los recolectores base básicamente son las personas que andan desde un carro por casa recolectando, o una bicicleta que tiene un carrito, o una motito, o un camión pequeño, y que pasan por los domiciliarios. Ellos son los recolectores base. Y los recolectores base, de cierta manera, lo que se hizo es acreditar a recolectores base en las diferentes municipalidades y capacitarlos para poder hacer una buena separación en el origen, y que ellos comprendieran la relevancia de los recolectores base en lo que son, o los que manejan los basurales, en lo que son el impacto de la red. O sea, si tú haces una segregación en el origen de forma correcta, minimizas lo que significa el esfuerzo en inversión, porque mejoran los procesos en todo sentido. Entonces, de cierta manera, yo soy vuelvo a insistir, soy un hincha número 1 de las personas que trabajan en los residuos, partiendo que a los 6 años me crié con ayudantes de camiones, como digo, tomando los residuos, y por eso valoro tanto a las personas que hacen esto, porque de cierta manera yo lo encuentro que el oficio y el trabajo que hacen esas personas tiene un tremendo valor, tiene un valor tremendo, y aquí en Chile no son valorados, y yo creo que en varias partes de Sudamérica no son valorados, y debiesen ser valorados porque en algún minuto vamos a vivir la misma crisis con el problema de los residuos que tenemos, de saturación. Y si en algún minuto, por ejemplo, se llega a frenar cuando un camión de basura no pasa a retirar la basura en la semana, fíjate que genera una crisis sanitaria tremenda.
Y eso afecta a la salud de las personas. Por lo tanto, de cierta manera, me gusta mucho esa palabra de dignificar el oficio, dignificar a las personas que trabajan en eso. Por ejemplo, voy a poner un caso. Cuando fui a Montevideo hace poco, creo que fue en enero, a Montevideo, caminé por la Rambla, por Montevideo. Y fue tremendamente bonito para mí poder ver que dos chicas, dos mujeres, estaban recolectando la basura. Y de hecho yo me saqué una foto con ellas. Porque se sentían tan orgullosas de lo que hacían y lo hacían tan contentas, que yo decía, y esto en mi país no pasa, en mi país ellos son como los basureros, son dejados de lado. Entonces, de cierta manera, yo creo que es algo pendiente que tenemos aquí en Chile, y que tenemos que apuntar a hacerlo, a dignificar ese oficio y a valorar ese trabajo que hacen los recolectores base. Eso. Jorge, no sé si tu respuesta fue, ¿te parece que querés ampliar algo? No te escuchamos. Apagaste el audio. Va a escribir. Jorge, está escribiendo. Sí. Venimos trabajando les cuento un poco a todos, venimos trabajando con el PICNT en unas reuniones mensuales en donde estamos como analizando las posibilidades de apoyo y trabajo en conjunto. Venimos conversando con algunas cooperativas de trabajadores, venimos desde las empresas que están formalizadas, tratando de respaldar y acompañar estos procesos de formalización. También entendemos que hay mucho para hacer por parte del Estado. Acá pregunta Ramada si se evalúa la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo. Te lo paso la pregunta, Cristian. Sí, sí. Se dice que por la ley REP se van a diseñar cerca de, si no me equivoco, 50.000 puestos nuevos de trabajo. Ese es el potencial que tiene. O sea, es una industria tremenda. Lo que pasa es que está pasando a visibilizarse, a valorarse y a respetarse. Y a hacer la comunidad y las autoridades comprendieron la importancia de esta actividad. Por lo tanto, de cierta manera, ahora está en el mapa macroeconómico como industria. ¿Me entienden? Eso. Bien, no sé si no hay más preguntas para Cristian, si no, agradecemos mucho su ponencia. Ha sido, como dice Luis, para nosotros es muy importante poder escuchar las experiencias de otros lugares. También vemos que hay carencias, a veces uno lo vive como que, bueno, en Uruguay no hay determinados apoyos o se basa mucho en la exigencia a las empresas, la búsqueda de la mejora de los servicios, pero también vemos que por ahí a veces hay como también demasiadas exigencias y en la empresa queda puesta la responsabilidad de cumplir. La semana pasada, y ya cerrando, estuvimos en Dinasea, en donde nos comunican que se empieza a gestar la obligatoriedad del uso de camiones GPCados con respuesta A y NACEA, la eliminación en este año del uso del remito en papel y el pasaje a remitos electrónicos, demanda que muchas empresas incluso ya están usando, pero que hay una cantidad de empresas pequeñas sobre todo que no tienen y que les implica una inversión, no solo en la tecnología, que quizás esa no sea la inversión más cara, sino la inversión en la formación de los trabajadores y las trabajadoras para que puedan llevar adelante esos requerimientos. A veces uno siente que si bien el ambiente y los que trabajamos en esta línea entendemos que esto es prioritario y como decía Luis, queremos hacer las cosas bien y queremos trabajar en el éxito de las gestiones y queremos buscar la mejor formalidad para los trabajadores y para la trazabilidad de residuos, a veces las inversiones son un problema, hay que hacerlas y a veces las inversiones están solamente siendo exigidas por
por el Estado y no acompañadas. En ese proceso es donde nosotros desde SEGRU queremos como establecer estos vínculos entre empresas grandes, empresas pequeñas, gente con experiencias internacionales que puedan como acompañar, hacer pensar, pero sobre todo tirar pistas de cómo son los caminos o hacia dónde hay que transitar, y por eso se instalan estos diálogos que, como ustedes vieron, son lo que tratamos de hacer es una mesa abierta donde todos podamos opinar, contar las experiencias de cada uno y desde ahí construir una mejora en la gestión de los residuos. Nosotros les agradecemos mucho la presencia, estamos cerrando este ciclo que fue de 3 diálogos para abrir otro, porque creemos que han sido espacios interesantes, por lo tanto queremos seguir trabajando en estos. Estamos abiertos a poder incluir otras temáticas y otras preocupaciones. Nos parece que hay que conversar, que hay que trabajar en conjunto, que hay que escuchar tanto a la gente de DINASEA con sus exigencias, como a la gente del PCNT con sus necesidades, como a los trabajadores, como a las empresas de todos los tamaños en lo que buscan. Yo creo que hay, más allá de las exigencias, hay una responsabilidad empresarial que nos convida o nos motiva a hacer las cosas cada vez mejor, y no está puesto eso en la demanda de la exigencia, sino en la responsabilidad que implica manejar un residuo que tiende a ser siempre peligroso. Muchísimas gracias, Patricia, por estar acá. Gracias, Cristian. Gracias a los que han participado. Esperamos que estos diálogos puedan seguir siendo un espacio de aproximación y de aprendizaje, y que nos podamos seguir encontrando en este espacio. Así que para nosotros como SEGRU ha sido un gusto, y bueno, los vemos en la próxima. Muchas gracias. Buen día. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, Gabriel. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias a todos.